viajeras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Hoy vengo un día más a contaros todo sobre el Imperio Romano. Hoy concretamente vamos a hablar sobre el arte romano. Y es que, chicos, los romanos han dejado grandes obras de arte. Muchas de ellas, gracias a Dios, siguen en la actualidad. Así que hoy vamos a ver cómo era la arquitectura, la escultura y la pintura romana. ¿Estáis listos para la aventura? Vamos a descubrir cómo era el arte romano. ¡Venga, vamos! Bueno, chicos, pues vamos a empezar con la arquitectura romana. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la arquitectura romana tuvo una finalidad práctica. Es decir, que buscaba hacer edificios que fuesen útiles, no edificios que fuesen bonitos. Es decir, los romanos no van a realizar edificios para que los viésemos por fuera y dijéramos ¡qué maravilla de edificio! No, ellos simplemente querían hacer edificios útiles, por lo tanto, siempre van a buscar esa utilidad práctica. Así pues, los materiales que utilizaron en la construcción de edificios fueron el ladrillo, la piedra, el mármol y el cemento. Como podéis comprobar, todos estos materiales son materiales que son muy simples, que son muy pobres. No son materiales ricos, sino van a ser materiales muy simples. Esos materiales bien podían utilizarse por separado, como podéis ver en la imagen, es decir, utilizarse solo ladrillo o solo cemento, o bien se podrían combinar. Se podía combinar cemento y piedra, cemento y ladrillo. En cuanto a los soportes, destacaremos que los romanos lo que van a utilizar son los muros y las columnas. Y en cuanto a las columnas, vamos a destacar que van a realizar diferentes tipos de columnas. En primer lugar, van a utilizar las columnas de orden griego. Como ya sabemos, los romanos se van a fijar mucho en la cultura griega. Van a utilizar las columnas de orden dórico, jónico y corintio. Veamos cuáles eran sus características. Bueno, chicos, pues aparte de utilizar esos tres tipos de columnas, los romanos van a crear dos nuevos tipos de columna, creando así el orden toscano y el compuesto. En toscano, si os dais cuenta, es como el dórico. La diferencia es que el fuste no tiene esas rayas y el compuesto, si os dais cuenta, es una mezcla del jónico y del corintio. Así pues, todos los edificios romanos van a utilizar estos 5 tipos de columnas. En cuanto a la cubierta, es decir, el techo de los edificios, vamos a destacar que podían ser adintelados o planos, como podéis ver en la imagen de la izquierda, es decir, los techos eran rectos. De hecho, la mayoría de los templos van a tener una cubierta adintelada. O bien podían ser abovedados, es decir, que tuviesen en el techo arcos, bóvedas o cúpulas. Los arcos que van a utilizar los romanos, el más utilizado es el arco de medio punto, el que veis en la imagen. Es uno de los primeros arcos que se van a crear y a partir de él se crearán numerosos arcos cada vez más difíciles y mucho más bellos. En cuanto a la bóveda, destacaremos que los romanos la bóveda que van a utilizar es la bóveda de cañón, el cual es el resultado de unir numerosos arcos de medio punto, dando lugar a este tipo de bóveda. Y por último destacamos que van a realizar techos con cúpulas. ¿Y qué es una cúpula? Que son el resultado de tomar un arco y girarlo sobre su propio eje. En cuanto a los tipos de edificios que van a realizar los romanos, vamos a destacar en primer lugar el templo. Y es que, chicos, el templo fue el edificio religioso principal. Su planta podía ser de dos maneras diferentes. En primer lugar, podía ser rectangular. Y es que la planta rectangular fue la forma más habitual a la hora de realizar un templo. Se trataban de templos parecidos al modelo griego, pero tenían escalinatas solo en la fachada principal y estaban rodeados de columnas adosadas. Como ya sabemos, chicos, los romanos se van a fijar muchísimo en los griegos. De hecho, la religión romana
procede de la religión griega. Pues igual van a hacer con los templos, se van a fijar en cómo hacían los templos griegos. Así que los harán igual, con la única diferencia que la escalinata solo la tendrán delante en lugar de delante y detrás como lo tenían los griegos. Además, van a estar rodeadas por una serie de columnas adosadas. Como podéis ver, los templos son muy pequeños y eso se debe a que los templos no es como los consideramos hoy en día, donde van los fieles a rezar, sino que se concebía que el templo era la morada, es decir, la casa del dios. Por lo tanto, no se podía entrar a molestar al dios. Por lo tanto, las plegarias y las ofrendas y todo se hacía al exterior de los templos. Uno de los templos de planta rectangular más famosos y que mejor conservado se encuentra en la actualidad es el Maison Carré de Nimes, en Francia. Como podéis ver en la imagen, está perfectamente conservado. Y luego el templo también podía tener planta circular. El modelo circular más conocido y grandioso es el Panteón de Roma, también conocido como Panteón de Agripa o Panteón de Adriano. Y es que es tan famoso, aparte de que está súper bien conservado y que se puede ver en la actualidad, está en el centro de Roma y es una auténtica maravilla, es porque tiene una gran cúpula, la cúpula que viste a la derecha, que tiene en el medio un óculo por el que entra la luz del sol. Es una maravillosa obra arquitectónica de los romanos. El Panteón, un templo dedicado a todos los dioses, se construyó bajo órdenes del emperador Adriano en el año 125 después de Cristo. El Panteón es la construcción romana que mejor ha sobrevivido y está considerado entre los mayores logros arquitectónicos de la historia. Su rasgo más característico es el ojo, una abertura redonda de 10 metros de anchura abierta al cielo. Su bóveda, con sus 47 metros de longitud, supuso todo un atrevimiento para la época, ya que se trataba del mayor domo construido hasta entonces sin ningún refuerzo de hormigón. En cuanto a los edificios civiles, vamos a destacar las basílicas. Importante, chicos, tenemos que saber distinguir lo que es la basílica como edificio civil que se utilizaba en la antigua Roma a las basílicas que más adelante crearán siendo los primeros templos del cristianismo. Bueno, pues en cuanto a esos edificios civiles, las basílicas eran utilizadas para la administración de justicia y las operaciones comerciales. Eran edificios pues muy alargados, muy estrechos, que no eran muy vistosos en el exterior. Eran edificios muy simples, realizados con esa utilidad que se pensaba. Otro edificio civil muy importante son las termas, y es que las termas eran los grandes baños públicos que eran lugar de reunión social. Chicos, aunque nos pueda parecer extraño, para los romanos las termas eran muy, pero que muy importante. No era un sitio donde uno iba a asearse y a relajarse, sino que era un sitio de reunión social. Veamos cómo eran unas termas. El usuario de los baños entraba en el establecimiento por este recibidor. Y en este lugar encontraba la taquilla o lugar de cobro de la tarifa del baño. Luego se accedía al vestuario o apoditerio. En estas hornacinas se dejaban los efectos personales. Desde aquí se accedía a una sala de temperatura templada llamada tepidarium. Aquí en el tepidarium podían hacerse algunos ejercicios, darse masajes o ungüentos varios. Esta sala estaba calefactada. Para ello, el suelo estaba elevado sobre pilarcetes que dejaban pasar el aire caliente. Esta técnica recibía el nombre de hipocaustum. También contaban con las paredes recubiertas de piezas de cerámica llamadas tegula mamata, que formaban una cámara por donde pasaba el aire caliente. A la derecha de esta sala se encontraba el caldarium. Esta habitación también estaba calefactada y disponía de una pequeña piscina de agua caliente.
Junto a esta estancia había una habitación que servía como sauna llamada sudatio. En el lado opuesto, a la izquierda de la sala templada o tepidarium, estaba el lugar de los baños fríos o frigidarios. Esta estancia no estaba calefactada y la piscina era de mayores dimensiones. Luego destacamos que los romanos también van a realizar muchos edificios para espectáculos, y es que a los romanos la parte de la cultura les gusta mucho y suelen hacer muchísimos tipos de espectáculos, así que harán diferentes edificios en función de los espectáculos. En primer lugar tenemos los teatros, los cuales son de planta semicircular con un escenario de manera rectangular. En esos teatros se representaban obras o bien de drama o bien de comedia. Luego tenemos los anfiteatros, el lugar donde se realizaban luchas de animales y las famosas luchas de gladiadores. Los anfiteatros eran redondos y uno de los anfiteatros más famosos en todo el mundo es el Coliseo, que se encuentra en Roma. Sé que si os digo Coliseo, seguramente tendréis esta imagen en la cabeza. Pero así es como era el Coliseo en un principio, en su origen. Y por último destacamos los circos, que eran las carreras de carros. Era un edificio impresionante, con una longitud de unos 310 metros y una anchura de entre 100 y 120. La arena estaba dividida por un amplio muro, euripus o espina, decorado con elementos escultóricos y arquitectónicos. Su capacidad era de unos 23.000 espectadores. En él se celebraban los ludi circenses, sobre todo las carreras de carros. Luego también vamos a destacar que van a realizar monumentos conmemorativos que se levantaban para recordar acontecimientos históricos significativos. Y es que, chicos, los romanos querían dejar de manera física testimonio de la gran grandeza de Roma. Así que lo van a realizar a través de columnas conmemorativas y los arcos del triunfo. Una de las columnas conmemorativas más famosas es la columna de Trajano. En cuanto a la escultura, vamos a destacar que la escultura romana también se inspiró en el arte griego, aunque fue muchísimo más realista. Esto se debe a que los romanos van a evolucionar muchísimo más, por lo tanto, por eso son muchísimo más realistas. Las esculturas se van a realizar en mármol o en bronce y tuvo como manifestaciones principales el retrato y el relieve histórico. En cuanto al retrato, destacamos que tanto sus peinados como su vestimenta podemos saber claramente cuál era la categoría social del personaje. Por ejemplo, en la imagen que vemos a la derecha, aquí tenemos una escultura del emperador Trajano, que el traje es muy elaborado, era de una categoría social muy elevada. Además, también vamos a ver que en los retratos vamos a ver de las diferentes modas, y es que igual que hoy en día las modas van cambiando, durante el Imperio Romano, que duró muchísimos siglos, las modas también van a ir cambiando. Y, por supuesto, el retrato va a ir evolucionando con el tiempo. En cuanto al relieve histórico, destacaremos que se hizo para recordar los hechos políticos o militares más importantes y para hacer propaganda de la grandeza de Roma. Estos relieves históricos se hacían en los arcos de triunfo, en las columnas conmemorativas o en los altares. Como podéis ver, son grandes obras de artesanía porque están realizadas en un tamaño pues muy pequeño con muchísimo detalle. En cuanto a la pintura, destacamos que suelen aparecer en las paredes de las casas de los romanos de clase alta, es decir, solo se podían permitir pinturas a aquellos que tuviesen pues mucho dinero. Estas pinturas estaban realizadas al fresco y tenían muchísimos colores vivos, como podéis comprobar en las imágenes. La temática solía ser muy variada. Y finalmente destacaremos los mosaicos. ¿Y qué es un mosaico? Pues un mosaico es un dibujo realizado con piezas de colores y que se van a utilizar para decorar normalmente el suelo de las casas ricas. Es verdad que también se han encontrado mosaicos en paredes, techos, pero lo más normal es que utilizase en el suelo. Bueno, chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho y hayáis aprendido cuáles eran las características principales de la arquitectura, la escultura y la pintura romana. Y de verdad, chicos, si alguna vez tenéis la oportunidad de viajar a Roma, yo sé que ahora no se puede, que estamos en medio de una pandemia y viajar parece casi un sueño, pero si tenéis la oportunidad en el futuro de viajar a Roma, no dejéis de visitar alguno de los monumentos que hemos visto en el vídeo. Son impresionantes. Simplemente deciros que estáis súper cerca de descubrir quién es el asesino de Trajano. Así que muchísimo ánimo en vuestra investigación y prestar atención a todos los detalles. Un besito muy fuerte, gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!